Tengan ustedes un cordial saludo hoy nuevamente en Conversando. No olviden, este es un programa producido por la Iglesia Huelellana Casa de Dios de Ibagué, pero hecho para todo tipo de público. Así que bienvenidos a este nuestro cuarto programa. Bienvenidos para todos, un saludo muy especial, agradecerles por seguir ahí en nuestras redes sociales, hacer sus comentarios. Y bueno, hoy tendremos un tema, como siempre, muy especial. Súper especial. Vamos a hablar del duelo. Bueno, y para abordar nuestro tema del día de hoy, tenemos a una invitada muy especial y les voy a contar un poco de ella. Es médico de la Universidad de Caldas, es especialista en gerencia hospitalaria, tiene un diplomado en psicofarmacología clínica de la Universidad del Bosque, tiene formación en mindfulness de la Universidad de Santander, es psiquiatra del Hospital Federico Lleras de la ciudad de Ibagué, Colombia, y es egresada de la Universidad del Rosario como psiquiatra. Con nosotros y bienvenida Mónica Juliet Suárez Díaz. Mónica, un gusto y gracias por haber aceptado la invitación a conversar. Hola Juliet, hola Haider, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este programa y pudiéndoles responder las preguntas que haya y que podamos dar luz y claridad a las dudas que tengamos sobre el duelo. Muchas gracias, Mónica. Y esto aquí es Conversando de una vez, vamos arrancando. Lo primero es, Mónica, ¿qué es el duelo? Bueno, mira Haider, el duelo es una manifestación que en cada individuo, dependiendo de su contexto social cultural, se puede expresar cuando hay una pérdida de un ser amado, de un ser querido, o de una representación por medio de un objeto al cual le hemos puesto todo nuestro afecto, nuestro cariño. Entonces, generalmente hablamos de duelo cuando fallece alguien, ¿cierto? Pero duelo también hay cuando hay una ruptura amorosa, cuando hay una separación, un divorcio, cuando hay el fallecimiento de una mascota, cuando también hay pérdida de un empleo, por ejemplo, o traslado a una ciudad y tienes que dejar toda tu vida atrás, la que tenías antes, en cuanto a tus amigos, tu espacio. Eso también produce un duelo. Entonces, digamos que la pérdida de ese objeto, de esa persona, de esa situación a la cual tú le hayas puesto todo tu afecto, se pierde, se va o se anula, produce una sensación de tristeza, de ansiedad, una serie de manifestaciones psicológicas que son normales porque hay una pérdida afectiva. Interesante, bueno, sí, tener claro el concepto, ¿no? Sí, porque mira que, o sea, que uno pensaba que cuando dicen, uy, es que tienes atusa, eso era, no, también es un duelo. Es duelo. O sea, es importante saber que el duelo es muchas cosas diferentes, o sea, no solamente la pérdida de un ser querido, sino que también todo lo que Mónica nos acaba de expresar, y eso es muy interesante. Interesante conocerlos y tenerlo claro. Bueno, para nosotros es muy importante lo que opinen y esas dudas que tienen aquellas personas que nos siguen, y siempre les decimos en nuestro programa que nos cuenten acerca de esas interrogantes frente al tema que vamos a tener. Y hoy tenemos un video de una persona que tiene una pregunta. Ella es Patricia, pues en este momento la vamos a escuchar. Hola, buenas noches, yo soy Patricia. Les propuse en uno de los encuentros en los que participé, donde nos planteaban qué tema nos gustaría que abordaran, que trataran sobre el duelo. Hace 2 años tuve la pérdida de mi esposo, con quien viví casi 30 años, y es un proceso bastante difícil. Quedan interrogantes, quedan preguntas, quedan tantas cosas por decir, quedan tantos vacíos, tantas maneras de vivir en las que uno construye con ellos su camino, y de un momento a otro todo eso desaparece y siente uno que queda en el aire. Entonces me gustaría de pronto que compartieran con nosotros qué se puede hacer para poder sobrellevar ese tipo de experiencias y de procesos que son propios de la vida, pero que solamente quienes los vivimos en determinados momentos nos preguntamos cómo lo podemos afrontar. Bueno, muchas gracias Patricia por la pregunta. Mira, para conocer cómo sobrellevar una situación, lo más importante es conocer la situación.
como ya sabemos lo que es un duelo, también debemos conocer las manifestaciones de ese duelo. Pienso que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones, unas no tan complejas, otras un poco más simples, pero siempre dolorosas en el momento en que tenemos esa pérdida o esa separación de esa persona o de ese ser querido que se va o que fallece. Y en ese momento es entender muchas cosas, y es que la vida o los ciclos como tal se van cumpliendo en algún momento de la existencia. No sabemos cuándo se cumplen para cada uno de nosotros. Sin embargo, el poder recordar esos momentos felices que vivimos con esa persona, ese aprendizaje que tuvimos con esa persona y todo lo que esa persona nos dejó para el resto de la vida, es una forma de seguir viviendo todo lo que vivimos anteriormente con ella, y que además ahora que tengo la posibilidad de seguir viviendo yo, hacer lo que posiblemente esa persona desde el cielo o desde la cultura de cada uno cree que esa persona nos va a seguir acompañando. Puede que físicamente ya no esté con nosotros, pero emocionalmente nos puede seguir acompañando desde el lugar donde nosotros creamos que él va a estar. El duelo es una manifestación que cada uno de nosotros, según el contexto social, cultural en que pertenezcamos, desarrollamos, hacemos nuestras manifestaciones del mismo. Ejemplo, el vestirnos de negro, el estar, digamos, en cierta manera, haciendo las novenas, el novenario. Según cada región, pues tiene sus formas de expresar el duelo. Sin embargo, no hay un tiempo específico. La literatura refiere que es de 6 meses a un año que el duelo debe sobrellevarse, y que en esa época ya el duelo tiene que ir cada vez superándose. Sin embargo, pues somos un mundo cada uno distinto. Hay duelos un poco más, hay duelos que se demoran un poco más en superarse. Y eso también depende mucho de los factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? Uno, la personalidad previa de cada individuo, la forma como asume o enfrenta los retos, los problemas, las dificultades. Dos, la red de apoyo social, familiar, los amigos, la familia, que estén ahí, no diciéndole, oye, ya supera lo que ya pasó, ya, no, es acompañándolo en el sentido que la persona se sienta en la capacidad de expresar sus emociones, rabia, tristeza, ansiedad, temor, frustración. Todo eso se puede expresar, y que la red de apoyo sea capaz de contener, como que, bueno, suelta lo que aquí estoy yo, te voy a contener, y cuando ya estés mejor, seguimos adelante. El otro factor importante son las actividades, el poder poco a poco retornar a las actividades que antes se tenían. Yo sé que es doloroso, porque uno decía antes era más fácil porque estaba acompañado, ahorita es más duro porque estoy solo. Sin embargo, el poder retomar poco a poco esas obligaciones, esas responsabilidades, esas actividades, hacen también retomar la vida. Y el retomar la vida es lo que nos permite seguir avanzando, incluso en nombre de la persona que ya no está. Entonces, digamos que esos factores protectores nos van a ayudar muchísimo. Los otros factores protectores son ya la parte que para muchos puede ser la actividad física, deportiva, la actividad de meditación, la oración, alguna actividad que le produzca placer, que le produzca bienestar, que le produzca alegría. Entonces, esos factores protectores, empezar a agarrarse de eso lentamente, es una forma de retornar y de seguir viviendo, de seguir avanzando. Muy importante, mire que hay varias cosas ahí que Mónica nos está tocando y que hacen parte de lo que uno debería hacer. Acompañe, haga cosas que siempre quiso hacer, o cosas que hacía antes con la pareja, pero que sería muy bueno seguirlo haciendo. Muy, muy interesante, pero hay una cosa que a mí me causa, digamos que me causa en la cabeza, me hace preguntarme, ¿y qué pasa si uno no hace un duelo? O sea, si yo no hago un duelo, ¿qué pasa? Esa pregunta es muy interesante, Jaime, porque los duelos se tienen que elaborar. Eso es como cuando uno se corta, listo, uno puede que no haga nada, pero es posiblemente que la herida cierre por sí sola, pero también puede que se infecte. Entonces es importante esa herida tenerla limpia, jabón, agua, y esperar que, obviamente, si es muy grande, afrontarla, es decir, unir los bordes, porque si no se va a contaminar y va a ser un riesgo más adelante. Los duelos son más o menos igual, los duelos se deben elaborar. Uno dice, no, para muchas personas, terminé con fulanito, pero no, yo ya lo superé a los 2 días y ya tengo otra persona. Espera, porque es que si uno no elabora los duelos, posiblemente estás tapando, digamos que la basura de la casa, poniéndole encima un tapete. Puede que no se vea, pero ahí está, y te puedes tropezar y te puedes caer. Entonces los duelos, al elaborarse, permite que uno hagas un cierre de verdad sincero, de corazón, a ese proceso que ya no avanza, que ya no sigue, que ya no continúa, porque ya no están juntos, o porque la persona ha fallecido, o porque la situación ya acaba. En ese caso, la elaboración del duelo siempre generalmente pasa por muchas fases.
cada autor tiene unas diferentes fases, pero en general las fases son, uno, el impacto, ¿cierto? Se murió, se acabó o se suspendió la relación que teníamos, y en ese momento ese impacto para muchos puede ser un shock, un estado de negatividad. No, eso no es verdad, eso no ocurre, eso no me pasa a mí, eso es algo temporal, él no se murió, está dormido. Para muchas personas puede ser algo de la negación. Después de la negación viene esa parte de la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué nos pasó eso a nosotros? ¿Por qué tuvo que morir él o por qué tuvo que morir ella? ¿Por qué le pasó si era un buen ser humano, un buen hombre? Esa rabia, realmente incluso se puede llevar a otros estándares, a culpar a los demás, incluso sin querer, a culpar al mismo Dios. No porque sea algo que la persona sienta, sino es producto de la rabia que en ese momento hace expresar esa emoción de esa manera. Después viene la parte de la negociación. Listo, ya falleció. ¿Cómo empiezo yo a retomar las cosas? ¿Cómo empiezo yo a seguir avanzando? ¿Qué debo hacer para poder seguir? ¿Qué debo de soltar para poder que esta carga no sea tan pesada? Después viene la depresión, que es la fase más dura porque muchas veces esa depresión conlleva a tener pensamientos de muerte, de que ya no está vivo, que ya no está conmigo, entonces ¿para qué seguir viviendo? Yo no valgo nada, yo no soy nada sin él, o sin ella. Entonces toda esa sensación de depresión puede incluso en algunas personas ser muy grave porque puede llevar a intentos o ideas de muerte. Y por último ya viene, digamos, en cierta manera la aceptación, que es cuando ya hacemos las paces conmigo mismo, con la persona que se va, con el entorno, y digo, listo, de esto tengo que aprender, y como todo en la vida, el aprendizaje conlleva a avanzar y a seguir haciendo los proyectos que teníamos, sea juntos o individualmente, porque vuelvo y repito, una forma de darle honor a esa persona que ya no está y que quizás quise muchísimo en su momento, es poder seguir avanzando con mi vida, con mis proyectos. En ese caso, entonces, es importante, Haider, vuelvo y repito, elaborar los duelos. Cuando los duelos ya se han elaborado, ya estoy preparado para seguir avanzando en mi vida, solo o más adelante acompañado. Pero lo importante es que, vuelvo y repito, no tratemos de fingir que no pasó nada, porque sí pasó. Y mientras lo podamos hablar y expresar, es más fácil poder avanzar y poder avanzar de una manera más tranquila. Sí, porque yo me pongo a analizar cosas personales y yo, por ejemplo, cuando yo he tenido pérdidas de seres queridos, yo no lloro, yo no digo nada, yo mantengo, y pasa mucho tiempo en que yo ni siquiera hablo del tema, o sea, con nadie, lo evito. Pero yo hasta el día que no me lloro, que no me desahogo, ese día mi mente y mi cuerpo descansan, ¿sí? Digamos que es un momento raro que le pase. Yo creo que todo mundo tiene un duelo diferente, ¿no? Yo creo que no hay un duelo igual para todo mundo, ¿cierto, Mónica? Pueden haber duelos diferentes. Exacto, porque es que somos personas diferentes. Claro, y eso es bueno que la gente lo entienda, porque mucha gente dice, pero mire, es que se exprime por eso nomás, ¿sí? Por ejemplo, cuando pierden una pareja, y por eso nomás, y otro dice, y otro dice, pero al otro ya es como si nada, dice, pero mire, no, ni siquiera le hizo duelo. No, o sea, todos tenemos nuestra forma de expresarnos y hay que respetarlo. Pues digamos que es un pensamiento muy personal, ¿no? Sí, es necesario entonces darnos el tiempo de entrar en ese duelo, ¿no? Y comprender también, yo creo que las personas que están alrededor de la persona que ha tenido la pérdida, tener en cuenta esas diferencias individuales, que no todos vamos a abordar de la misma forma este tipo de situaciones. Tenemos a María Fernanda, ella también nos tiene una pregunta, la vamos a ver en este momento. Buen día, mi nombre es María Fernanda Jaimes. El día de hoy quiero preguntarle al experto, cuando pierdo un ser querido, ¿qué puedo hacer con todo esto que experimento y siento? Muy bien. Mira, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos ese afecto que se ha ido con esa persona o esa relación que se ha terminado, lo importante es poder expresar lo que estamos sintiendo. El negar lo que estamos sintiendo es un proceso que es involutivo y que puede hacernos daño. Es, por ejemplo, cuando tenemos una olla pitadora.
La olla pitadora va soltando la presión y cuando hay mucha presión pita. Nosotros somos más o menos igual que una olla pitadora. Tenemos que expresar esas emociones porque si no las guardamos, pues vamos o a explotar o a pitar de una manera inadecuada, incluso atentando contra uno mismo, contra los demás, por medio de la agresividad. El expresar las cosas no significa el ser agresivo, el expresar las cosas, como le dijimos ahorita, cada uno es un ser individual, un ser muy diferente, entonces cada uno tiene una forma de expresar esa frustración, esa rabia, ese duelo, y dependiendo de cada etapa, pues va a hacerlo de esa manera. Entonces, muchas veces es poder escribirle una carta a la persona que se fue, así nunca se la entreguemos, así nunca la vaya a leer, no importa, el poder expresar lo que yo siento en un papel, o el poder contárselo a alguien que me pueda escuchar sin juzgarme. Eso es importante, poder escuchar sin juzgar, porque como le decía ahorita Haider, muchas veces es, ay, pero eso no es tan importante, pero ya terminó con él, no pasa nada, o bueno, ya está en un lugar mejor y ya, supéralo. Es diferente porque cada uno vivimos en unos espacios diferentes, con unos sentimientos diferentes. Pero el poder expresar mi emoción con alguien que me escuche sin juzgarme es bastante catalizador, es bastante aliviador. Entonces eso nos ayuda mucho. Lo otro que podemos hacer también es, pues como cada cultura tiene sus formas de expresar su duelo, está la forma espiritual, la forma de la oración, para algunos puede ser incluso aumentar su actividad laboral porque puede que lo mantenga distraído, para otros puede continuar con la vida sin haber ningún cambio, para ellos puede ser eso algo que los aferre con lo que hay en ese momento y sin soltarlos de una realidad, porque muchas veces se sienten, como decía anteriormente una de las personas que preguntaba, como en el aire, como de ahora para dónde cojo. Entonces aquí lo importante es aferrarse de lo real, que es lo real y lo que está presente en este momento, nosotros mismos. Nosotros como mamá, como papá, como esposa, como esposo, como hija, como hijo, como trabajador, como ser parte de ser un individuo, parte de una comunidad. Entonces, aferrarnos a lo real, que primero que todo somos nosotros. Lo segundo real es la familia a la que pertenecemos, la sociedad a la que estamos, el trabajo o la actividad que estemos realizando. Esa parte real de nuestras vidas, aferrarnos a ella, y es una forma para poder expresar también lo que somos, a lo que vinimos en este mundo, este planeta Tierra. Vinimos no solamente a vivir, vinimos también a servir, a ser parte de una comunidad para poder seguir avanzando con la comunidad. Entonces, cuando tenemos un duelo, lo importante es poder expresar. Cada uno tiene una manera propia de expresarlo. Algunos lloran, otros mantienen un silencio prolongado hasta cuando se sientan en la capacidad de soltarlo. Otras personas se refugian en sus actividades, no hay problema, siempre y cuando también tengan la capacidad de ir analizando sus propias emociones e irlas soltando poco a poco. Las partes y la cultura de cada una de nuestras regiones también nos ayuda muchísimo. La parte espiritual, los novenarios, el recoger la ropa de la persona que ya no está y donarla. Cada una de las personas tiene formas diferentes de hacerlo. Hay otras personas que les cuesta un poco más y no, todavía no quiero regalar nada o todavía no quiero desarreglar el cuarto. Listo, en su momento va a haber digamos que el tiempo y el espacio para que diga, ya hay cosas que tengo que ir soltando. Porque sí es cierto que nosotros estamos aquí, seguimos avanzando, seguimos viviendo. La persona que ya no está con nosotros, sea porque ha fallecido o porque definitivamente está en otra etapa de su vida, nosotros somos los que estamos aquí en este mundo y somos los que tenemos una obligación con la vida, con el destino, de seguir aprendiendo de la vida y de seguir aportándole a las personas que están con nosotros y a nosotros mismos. Y si definitivamente no se logra por medio de la familia, de los amigos o incluso, pues digamos que de uno mismo poder salir de esta situación, pues yo pensaría que toca solicitar ya ayuda. Sí, frente a lo que dices, Haider, bueno, teóricamente nos hablan de tiempos, ¿cierto? Que puede durar el duelo o lo que se presume, pero no podemos determinarlo, ¿no? Parte de, por causa de esa diferencia en vida también, de cada ser humano. Pero ya cuando es muy prolongado, Mónica, ¿sí? O sea, ya cuánto es el tiempo que uno puede decir, bueno, aquí ya hay que entrar a resolverlo de otra manera, ¿sí? De pronto con la intervención profesional. Entonces, ¿qué serían eso que nos indique hay que manejarlo de otra forma? O incluso espiritual, ¿no? O espiritualmente, alguna sí. Vez, ¿no? La intervención de un líder que esté ahí, que sea mayor esa parte de ayuda, ¿no? Para que se pueda superar, porque ya en mucho tiempo yo creería que ya
es un indicio de que se necesita pues, otro tipo de intervención. Mira, cuando generalmente empieza el duelo, muchas personas, la familia o los amigos tratan de acobijar a la persona que está siendo afectada por ese duelo, ¿cierto? Es una forma de protección que tenemos los seres humanos. Una de las formas, como lo dijimos ahorita, es escuchar a la persona. Si esta persona definitivamente, a pesar del tiempo, que puede ser variado entre cada individuo, el duelo empieza a ser un poco más fuerte o incluso más difícil de sobrellevar que el resto de la comunidad, que el resto de la familia, y empezamos a notar, no solamente en ellos mismos que se lo notan, en los demás que empiezan a notar alteraciones como que no pueda dormir, que empiece a perder el apetito, que empiece a tener dificultades para continuar con sus actividades laborales, sociales, lo cotidiano, que empiece como a alejarse de esa realidad y esto empieza a afectarlo no solamente a él, su propia integridad, sino la de los demás, es un signo de alarma. Es un signo de alarma que tenemos que tener muy en cuenta, porque ahí pasamos ya de ser un duelo normal a un duelo patológico. Y los duelos patológicos son los que tenemos que tener cuidado porque estos se pueden volver depresiones y las depresiones mayores sí ya requieren un tratamiento diferente. No porque el individuo no haya sido capaz de sortear la situación, aquí no hablamos de capacidad o no, de debilidad o no, es porque ya hay otros factores que están afectando al individuo que de pronto no sabíamos que los tenía. ¿Qué factores? Un factor genético, por ejemplo, que en su familia haya antecedentes de depresión mayor. Entonces, digamos que la pérdida fue un desencadenante de ese gen que teníamos ahí guardado dormido. El otro factor es un factor bioquímico, es decir, que esta persona tenía una predisposición a que tengan unas sustancias bioquímicas diferentes y que se hayan disminuido, agotado o alterado por este factor precipitante o disparador que fue el duelo. Entonces, al tener estos dos predisponentes antes, el genético y el bioquímico, el orgánico, hace que el duelo como tal sea un disparador de algo que teníamos ahí dormido, el león dormido, decimos nosotros. Entonces, claro, me despertó al león dormido y el paciente o la persona empieza a hacer unos síntomas que ya no son del todo normales y que puede poner en riesgo su integridad o la de los demás. ¿Por qué su integridad? Porque como se empieza a alejar de esa realidad, ya no come, ya no duerme, ya no me levanto, ya no quiero ir al trabajo, ya no quiero hacer nada, ya no arreglo nada, me quiero quedar en la casa y no quiero levantarme. Y vuelvo y repito, eso es con el tiempo, porque pues obviamente todo eso se siente al principio, pero si eso persiste con el tiempo, han pasado 6 meses, ha pasado el año y la persona no ha vuelto a retomar sus actividades e incluso sus ideas de muerte se hacen cada vez más intensas y empieza a tener planes o estrategias para hacerse daño, eso es un signo de alarma que esto ya no es un duelo normal, es un duelo patológico y ya aquí requeriríamos ayuda ya de profesionales en salud mental, psicólogos e incluso psiquiatras para poder estabilizar esa parte no solo psicosocial, sino también orgánica, bioquímica que requiere estabilizarse. Eso, ¿cómo lo sabemos? Con el tiempo. Y vuelvo y repito, en cuanto a la persona empiece o no a acercarse a esas actividades. Si se vuelve a acercar y vuelve a retomar y el dolor sigue ahí, sabemos que está pasando por un dolor y ese dolor se puede sobrellevar con lo que dijimos ahorita, con los factores protectores, con la ayuda espiritual, de pronto con ayuda psicológica, porque muchas veces no es lo mismo hablar con el papá, la mamá, el hermano, que con alguien profesional imparcial. Pero si esos síntomas persisten con el tiempo y has hecho que esta persona que sea difícil volver a su rutina, a sus actividades básicas cotidianas, es un signo de alarma que tenemos que tener en cuenta para buscar ayuda profesional. Cuando ya se deja de ser funcional, ¿no? Frente a todos los roles que ya teníamos como persona. Interesante. Exacto. Porque así podemos identificar y esperamos que a todos los que nos están viendo y han pasado, o bueno, hay que decirlo, tendremos que pasar algún día por una situación así, porque como lo que tú decías es el ciclo de la vida, en el caso de perder a un ser querido por fallecimiento, ¿sí? Vamos a tener que afrontar. Entonces esperamos poder identificar esos factores que tú nos estás diciendo y damos gracias porque tenemos personas profesionales como tú, hay medios por los cuales nos podemos apoyar, de los cuales nos podemos apoyar y podemos salir avante, porque más allá también de que podamos retomar nuestro trabajo, que en nuestro interior, ¿no? Que en el interior de esa persona y está haciendo esa vida, la calidad de vida que se está dando realmente, ¿no? Podemos fingir ante los demás, pero que hay en ese interior
queremos compartir en el libro, en la palabra de Dios, en Mateo 11:28. Él nos dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios es el que nos consuela, Él es nuestro consolador. Y Él abre camino en la angustia. Él nos da esa luz y esa mirada de poder encontrar el descanso en estas situaciones. Y yo creo que este programa, y ojalá así sea parte de ese camino que hoy se abre, para que todos puedan entender más acerca de este tema, que puedan salir avantes de esta situación, y que bueno, hay alrededor también familia, hijos que nos necesitan, y como decíamos en el anterior programa acerca de la actividad física y la importancia de estar bien, es necesario entonces estar bien anímicamente, emocionalmente, porque tenemos personas también alrededor que nos necesitan, y como decía Mónica, estamos aquí para servir a otros nos necesitan, somos personas necesarias en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Mónica, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dejado y por haber aceptado de nuevo la invitación, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes de verdad por esta invitación, y de verdad espero que haya sido de luz para algunas personas todas las inquietudes que tenemos acerca del duelo. Un abrazo gigante para todos. Gracias a ti igualmente, Mónica. Muchas gracias a todos y a todas por estarnos acompañando cada 15 días. Hoy hemos tenido un tema de mucho interés, igual que los temas de cada 15 días. Esperamos seguir teniendo temas que contribuyan a su fortalecimiento personal, porque para nosotros es muy importante que ustedes vayan progresando en sus vidas, sobre todo que apoyemos un poco este día a día de lo que puede pasar y de las necesidades que tenemos de expertos en temas específicos. Así que mis amigos, síganos en nuestras redes sociales, acompáñenos aquí en la parte de arriba, van a encontrar ahí arriba la descripción. Van a encontrar la descripción de nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Pueden ver los programas anteriores y podemos estar mirando todo lo que va pasando. Vamos a hacer promocionales antes de cada programa, así que por favor, síganos. Bueno, nos despedimos. Gracias de nuevo por haberse conectado con nosotros. Es un gusto y nos da pie para seguir trabajando al servicio de ustedes. Así que nos vemos en una nueva oportunidad aquí en Conversando.